Bueno, ahí comenzamos este mensaje. Ustedes que están viendo allí, este mensaje vamos a comenzar con animales. Vamos a decir ahorita comenzar. ¿Alguien puede conocer qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Un coliseo, esa era más diseño. Un coliseo donde hay dos leones furiosos, ¿verdad que sí? Y que ustedes se acuerdan de los coliseos, en algún momento he estudiado esa historia. En los coliseos eran como un centro de espectáculo de entretenimiento, ¿verdad que sí? En los coliseos había qué cosa, guerreros que se preparaban para qué? Para pelear, ¿verdad que sí? Con espadas, con rey, con tantas cosas. Gladiadores, así es, Joan, ese es el nombre correcto. E incluso peleaban con leones o fieras salvajes. Y la gente, es increíble esto, niños, amigos, adultos, que la gente pagaba por ver ese tipo de actos. Y los coliseos se llenaban de una manera increíble. Pero si se pasa a la otra imagen, en esta otra imagen ya estamos viendo algo un poco más profundo. Ahora estamos viendo un león hambriento. La imagen nos refleja un león hambriento. Y allí, en la isla de ese coliseo, hay personas que posiblemente vayan a ser devoradas por ese león. Y precisamente, en una época de la historia de la iglesia cristiana, muchos cristianos fueron muertos ¿en dónde? En el coliseo, a manos de leones. Familias enteras perdían la vida al ser puestas de manera inocente ante fieras hambrientas y devoradoras. Y la gente aplaudía y sonreía al ver tan semejante escena brutal. Tú sabes, querido amigo y hermano, que la iglesia de Dios ha sufrido a lo largo de la historia. La iglesia de Dios ha sufrido. Y eso me lleva a una reflexión a mí del pensar cómo esa gente, en medio de esas situaciones, cómo esos hijos de Dios, que hace casi 2000 años vivieron y pasaron estas situaciones por mano del Imperio Romano. Dice la historia y los testigos que muchos que estaban en el Coliseo viendo eso, al ver cómo ellos morían cantando y en paz, sin miedo, muchos de los que estaban viendo el espectáculo decidían ser ahora cristianos, porque no entendían cómo una persona pasando tantas penurias y situaciones tan extremas podían seguir estando tranquilos y en paz aún en medio de la tormenta. Y saben, este es un tema muy importante para nosotros porque nos lleva a pensar en que esa gente en ese momento tuvo paciencia, tuvo verdadera paciencia, tuvo verdadera fe. Y por eso a este mensaje lo he llamado la paciencia de los santos, parte 1. Porque este mensaje tiene varias partes. Este sermón que lo voy a presentar en una porción, de otras 2 porciones más que tengo en un bosquejo, un cuaderno de este mensaje. La paciencia de los santos. Le pregunto, ¿será que yo inventé este nombre o este nombre está en la Biblia? Está en la Biblia. Está en la Biblia, ustedes saben. Pero yo quiero que por un momento usted vea la imagen que está allí en la pantalla y vea a esa persona que está orando y vea el reloj que pasa. Porque vamos a comenzar con la paciencia así. ¿Cuántas veces usted ha orado a Dios y a veces no ve respuesta de lo que usted le ha pedido a Dios? ¿Le ha pasado? ¿Verdad que nos ha pasado? Y usted ve cómo el reloj da vueltas y pasan los años y usted sigue teniendo paciencia esperando que llegue aquello que usted le pidió a Dios, ¿verdad que sí? Pero en algún momento le pregunto, ¿en algún momento usted pensó que no iba a recibir lo que le pidió a Dios? Por el tiempo que pasó. Porque la impaciencia empieza a ganar terreno en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Para todos, mi hermana Luis, para todos nuestra paciencia ha sido probada. En la fe la paciencia es clave, mi querido amigo. Y yo no sé de los pocos que estamos muy presentes acá, si aún estamos teniendo paciencia o la estamos a punto de perder. No sé de que está viendo en las redes sociales, se está teniendo paciencia o está a punto de perderla.
Por eso yo le invito a que este mensaje es para nosotros, para ustedes, para mí, porque necesitamos eso en los momentos que estamos viviendo, ¿verdad que sí? Por eso yo le voy a invitar a que usted vaya conmigo a la Biblia y busque el último libro de la Biblia, allí en Apocalipsis 14:12. De hecho, si quiere pasar ahí la imagen. En Apocalipsis 14:12, usted va a encontrar un texto que seguramente usted se lo sabe de memoria, como buen adventista del séptimo día que es. Y ese texto es Apocalipsis 14:12. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Amén. Yo quiero que usted vea ese texto. Ese texto posiblemente muchos acá que tienen tiempo en la iglesia se lo saben. Lo han visto en muchos sermones, lo han visto en muchos estudios bíblicos. Yo recuerdo que este texto que les presenté, que está allí, usted puede leer en su Biblia, fue uno de los primeros textos que yo me aprendí antes de llegar a la iglesia. Antes de llegar a la iglesia adventista y pisarla por primera vez, ya yo me sabía ese texto de memoria. Para mí es un texto privilegiado porque veía con mi esposa y dice claramente los que guardan los mandamientos de Dios. Y eso me abrió mucha luz para llegar a esta iglesia, este texto bíblico. Para mí es uno de mis favoritos. Pero hay algo que yo tenía que aprender y que aún estoy aprendiendo. ¿Usted sabe cuál es? La paciencia de los santos. Uno piensa que a veces cuando tiene algo favorito, algo que le gusta, uno piensa que ya agarró todo el sabor. Pero en Dios uno siempre va aprendiendo, ¿verdad que sí? Uno siempre va aprendiendo y creciendo progresivamente su verdad. Pero si usted se fija, aquí en la presentación yo le dejé dos palabras en amarillo, precisamente la paciencia y la palabra santos. Yo le hago una pregunta a ustedes: ¿será que los santos pueden vivir sin paciencia? ¿Y será que la paciencia necesita a los santos? ¿Verdad que sí? Por eso, así como lo veíamos en la lección de Jueves Sabática, un vínculo entre Dios y su iglesia, la paciencia está vinculada con la iglesia de Dios. La paciencia está vinculada con los hijos de Dios. Con lo que decidimos creer, la paciencia tiene que estar presente en todos nosotros. Y no importa la edad que tengamos. No importa la edad que tengamos. Y saben, es aquí donde vamos a ver lo primero de este mensaje. Los santos, nos hacemos una primera pregunta. ¿Los santos? No sé si usted le ha dicho a algún amigo: yo no soy santo. ¿Usted le ha dicho eso a alguien? O alguien se lo dijo a usted de manera de reproche: ahora el santo de la familia. O se la da de santo. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es un santo? Un santo, de manera breve, en el Nuevo Testamento, la palabra santo se usa mucho. Y se usa mucho de manera especial para mencionar a los cristianos. Para mencionar a aquellos que se dicen ser seguidores de Cristo, los que se dicen ser que guardan sus mandamientos, los que creen en Jesús como Salvador. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, a los cristianos también se les llama santos. ¿Quiere ver una muestra de eso? Una pequeña muestra. Acompáñenme a la carta de los Romanos. Busquen conmigo Romanos, el capítulo 1, Romanos, capítulo 1, y vamos a ir al verso 7 de Romanos. Romanos 1:7 dice la palabra del Señor lo siguiente: a todos los que estáis en Roma, dice la palabra del Señor, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted está viendo que en la epístola, cuando usted vaya a ver las cartas de la Biblia, el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que siempre a la iglesia se le saluda como los santos que están en tal lugar. Los santos que están en tal lugar. Los llamados a ser santos. Es decir, que usted y yo somos santos para la honra y gloria del Señor. Amén. Todos nosotros somos santos. Precisamente esta semana, el mundo celebra algo llamado Semana Santa. ¿Verdad que sí? O se aprovechan de eso para hacer peleadas o pasar vacaciones. ¿Verdad que sí?
Y yo recuerdo que cuando yo hacía eso y participaba de eso, recuerdo que siempre tenía el concepto de que tenía que prender una vela de santo tal. ¿Se acuerdan? Bueno, por lo menos en mi experiencia yo lo hice muchas veces. Pero cuando voy a la Escritura, Dios me está diciendo que Él no quiere ser santos a nosotros. Y usted sabe que la palabra dice: sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es. Ciertamente Dios es el santo, amén. El santo y verdadero. Pero es tan tremendo que Dios es santo que su poder de santidad nos lo da a todos nosotros. Por tanto, yo entiendo hoy en esta mañana que yo no tengo nada que darle a Dios, mas Dios es el que me da a mí y yo tengo que recibir y ser agradecido por lo que Dios me da. Amén. Es tremendo esto. Cuando uno ve eso, uno se da cuenta por qué Dios nos llama a uno al Evangelio, porque Dios nos llama a uno a la iglesia, porque Dios te dice que perseveres, porque quiere que seas santo, porque los santos verán el rostro de Dios. Amén. Ahora, amén. Así es, hermano Luis. Por eso la verdad nos hará libres. Y esa es la clave de esto. Y es un propósito para nuestra vida. Que nosotros lo hayamos entendido, lo estemos entendiendo, implica que Dios quiere que ese sueño de Él se cumpla en nosotros y en su iglesia. Que todos llegamos a ser santos. Pero saben que es curioso que la palabra santa que se usa en la Biblia se refiere también a los cristianos, pero no solamente, porque a lo mejor aquí podemos llegar a pensar en los que han alcanzado la perfección. Pero yo quiero decirle algo: la Biblia no habla de un perfeccionamiento, ¿sí? La Biblia habla de una glorificación que tendremos cuando Cristo venga a esta tierra por segunda vez, amén. Allí seremos glorificados. Pero el término santo se usa a personas que están en un constante crecimiento, ¿sí? En un constante progreso. A eso se usa la palabra santo. Y saben que lo interesante de eso es que un santo es aquel que profesa seguir a Cristo y quiere decir bautizarse en las aguas del bautismo. A partir de aquí usted empieza a vivir la santificación. Por eso, en la Biblia usted va a encontrar iglesias como la iglesia de Corintio que estaban en un proceso de crecimiento, que estaban en un proceso de ver cosas malas y buenas, y Dios estaba haciendo un proceso de santificación dentro de la iglesia de Corintio. ¿Se acuerdan? Por las cosas que ahí pasaban. Y lo interesante es que un santo puede considerarse como alguien separado del mundo y consagrado para Dios. Yo le pregunto, Pedro, ¿usted está separado del mundo y consagrado para Dios? Amén. Gloria a Dios, hermano. El Señor le dice: sin mancha, sin arruga, sé santo como yo. Entonces la santidad se quiere cuando está uno lleno de Espíritu Santo y está consagrado por Dios. Amén. Es decir, que podemos ver que una persona santa es alguien que es sellado de propiedad de Cristo Jesús. Todos ustedes lo son. Para la honra y gloria del Señor. Apartados del mundo. Y eso es clave. Porque yo recuerdo que hace poco más de un año yo le compartí aquí un sermón llamado Tocando los Vasos Sagrados. Yo me recuerdo ese sermón porque, bueno, yo lo prediqué. Y recuerdo que el mundo está tocando dos cosas sagradas muy santas para Dios, que es el matrimonio y el verdadero día de reposo del sábado. Para Dios, el matrimonio es santo. Amén. Lo vimos en la lección. El sábado es santo para Dios. Amén. Lo vimos en la lección. La familia es santa para Dios. La iglesia, nosotros. Vea eso. Por eso Dios nos llama a su tesoro particular. La niña de su ojo. La niña que se mete con la niña, van a conocer al Dios verdadero. Porque somos de Él. Y esto es clave que lo veamos. Por eso, yo, a partir de eso, usted va a ver algo grave en el texto. Porque ahí vemos un poco de los santos. Pero hay 5 palabras claves en el Apocalipsis 12 que usted va a conseguir. El pasaje que dice: aquí está la paciencia de los santos. Mi Biblia, que es Reina Valera 95, dice: aquí está la perseverancia de los santos. Es decir, en las versiones bíblicas
desde el 95 para arriba, generalmente no encuentran la palabra paciencia, sino otras palabras, pero que están asociadas a la paciencia. Fíjense en eso. Es decir, que para ser santos, usted y yo necesitamos primero paciencia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ser sinceros antes de seguir adelante. Hay situaciones que le sacan la paciencia. ¿Verdad que sí? Joana, la paciencia es prueba. Dice Joana, la paciencia es prueba. Ciertamente. Ahora fíjense que está también la palabra perseverancia. Perseverancia. Y la palabra perseverancia es la que usan mucho, incluso las personas que tienen grandes empresas en el mundo. Yo fui perseverante, dicen en sus testimonios. Yo fui y seguí adelante. A pesar de que me rechazaron tantas veces, yo fui y seguí adelante. Y perseveré. Y hoy tengo lo que soy. Y hoy tengo lo que construí. Por la perseverancia. De hecho, ustedes se acuerdan que el Señor Jesús que dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Jesús está diciendo que la perseverancia es hasta el fin, en medio de señales en el mundo terriblemente peligrosas. Pero le dice a la iglesia: persevera hasta el fin, porque si perseveras, serás salvo. Es decir, que los santos perseveran. Los santos tienen paciencia. Los santos también buscan un objetivo. Yo le quiero decir a usted, amigo y hermano, que está acá, que está escuchando el mensaje: el que persevera no vale nada la boca en decirse: yo nunca caí, yo nunca fallé. Acuérdense de eso que le estoy diciendo. El que persevera va a perseverar, como dice el texto: si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Porque ahí está la perseverancia. La perseverancia está en el premio que Dios me ha dicho que me va a dar, que es la corona de vida eterna cuando Cristo Jesús venga. Esa es la perseverancia. Y entonces es donde Dios nos manda a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero la perseverancia, como decía usted, hermano Joan, la paciencia tiene que ser probada. Nosotros tenemos que ser probados. Todo hijo de Dios tiene que pasar por la prueba de la paciencia y la perseverancia. Porque eso es como el amigo que está con usted en las buenas, pero que no está cuando no tiene nada, cuando perdió todo y no está y se desaparece. Cuando tiene la prueba, usted tiene que estar con Cristo Jesús. Amén. Debemos avanzar con Cristo. Y para ello también Dios nos da la misma palabra: firmeza. Usted se acuerda que hay un texto en la Biblia que dice: el que está firme, mire que no. Es decir, que si entonces tenemos paciencia y perseverancia, vamos a estar más firmes en la palabra de Cristo Jesús. Mira la clave. Y entonces Dios permite la prueba para ver hasta cuándo podemos estar firmes en la palabra del Señor, en el servicio a Dios. Necesitamos esa firmeza. Necesitamos la firmeza de hombres de la Biblia. Pero, ¿saben? Hay unas versiones de Apocalipsis 14:12. En vez de decir: aquí está la paciencia, ¿saben cómo dice? Aquí está la fortaleza de los santos. Pero la fortaleza de quién? Yo le pregunto: si yo estoy aquí predicando bajo mis fuerzas, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Nada. Si usted supiera por qué estoy parado aquí yo hoy, y una de las claves es que Dios es mi fuerza, ¿ven? Si usted está sentado allí y sigue viniendo a la iglesia porque Dios es su fortaleza. El Salmo 46:1 dice: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré aunque los montes sean trasladados al fondo del mar. Esa es la fortaleza. La fortaleza que Dios nos quiere dar es la fortaleza como el búfalo. Renovar nuestras fuerzas como el águila. Darnos las fuerzas para vencer el pecado y las tentaciones que nos asedian cada día. Nosotros sabemos que podemos llegar a ser parte de ese grupo de Apocalipsis 14:12 si Dios es nuestra única fortaleza. Pero querido, es clave, porque en esa fortaleza tenemos que tener cuidado a diferenciar entre mi fuerza humana, mi capacidad humana y lo que proviene del Señor.
Y eso para ello todos los días debemos hablar con Dios. Para eso, para vencer en las fuerzas de Cristo, necesitamos tener una relación viva con el Señor todos los días. Amén. Para que Él sea nuestra fuerza, para que Él sea nuestra fortaleza. Posiblemente usted esté aquí, querido amigo hermano, con debilidad. A lo mejor estamos allí, posiblemente hoy aquí, yo esté aquí con alguna debilidad. Podemos estar luchando contra algo, en la casa, con algún familiar, con algún amigo, con alguien, con algún pecado, nos sentimos débiles. Pues Dios te invita hoy a que tú tengas la fortaleza y la paciencia de Cristo. El Señor te lo va a dar. Y esa quinta palabra para sellar todo lo que es la paciencia es la palabra dedicación. Muchos podrían cambiarlo por disciplina. ¿Saben que hay un texto en Hechos 2 que habla de la iglesia más pura que ha visto en esta tierra, que es la iglesia primitiva? Y dice un texto en Hechos 2 que la iglesia perseveraba como unánime. ¿Usted está viendo el ejemplo ahí? Entonces ya me está diciendo que en otra versión dice, en vez de perseverancia, dice, y la iglesia se dedicaba unánime a partir del pan, a oraciones y teniendo el favor con todo el pueblo. Y entonces así el Señor añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser santos. Es decir, que un santo tiene que ser dedicado. Y a todos nosotros, sin importar la edad, Dios nos ha dado una responsabilidad: predicar su evangelio al mundo entero. Y tenemos que ser dedicados para la honra y gloria del Señor. Y cuando usted sea dedicado en el servicio, con fe y amor, ojo, con fe y amor en el servicio, Dios le va a dar la paciencia, la fortaleza, la perseverancia y todo lo que usted necesite para seguir tomado de la mano de Jesús. Por eso es importante que usted explote el talento que Dios le ha dado, el don que Dios le ha ministrado a usted, para que usted siga dedicándose así de pruebas sobre mojado. Y esta es la clave de la paciencia de los santos. Posiblemente ustedes quisieran estar vivos cuando Cristo venga. Yo sí. No sé si ustedes allá lo quisieran hacer. Pero para que estemos vivos, tenemos que ser parte de esas 5 palabras que tienen que estar en nuestra vida, en nuestra fe. Yo recuerdo que muchas veces, cuando llegué acá, recuerdo que muchas veces escuchaba acá, me decían, esté pendiente si usted no está siendo probado. Si usted no está pasando alguna prueba en su vida espiritual, esté pendiente, pídele a Dios. Preocúpese, esa es la palabra correcta. Preocúpese si no está siendo probado. Porque hoy entendemos que esas pruebas que hemos pasado nos han fortalecido la fe en el Señor. Amén. Y la vida con el Señor, a pesar de las pruebas, va a ser un gozo. Va a ser un gozo, yo se lo digo. Va a ser un gozo a pesar de las pruebas. Porque Dios nos va a dar paz en medio de la tormenta. Ahora, vamos a probar esto con un ejercicio a los hermanos. Mire esa noticia. Esa noticia dice: científicos aseguran que el día ya no tendrá 24 horas. ¿Qué le parece esa noticia? Que se está cumpliendo la profecía. Para allá quería agarrar. Porque Jesús dijo que por ahora los escogidos los días serían. Pero usted sabe qué significa eso en realidad. Que si Jesús no interviene ante los peligros que se nos presentan día a día, y en el tiempo del fin, si Jesús no interviene, si Jesús no pone su obra de protección en nosotros, ahí nadie se salvaría. Porque Dios creó días de 24 horas, ¿sí o no? Y los días de 24 horas van a seguir existiendo, porque Dios no cambia. Yo quiero que ustedes, o sea, cuando dice contados los días, es lo que Dios está diciendo. Sé que van a haber momentos difíciles, pero cuando yo intervenga, tú te vas a salvar. Pero lo tremendo de la noticia, lo que me llevó a la reflexión es, al parecer la tierra se está cansando. ¿O no? Al parecer el mundo se está cansando. Hasta los científicos se están cansando ya. Y eso que ellos no creen en Dios.
y se están cansando. Bueno, ya saben por qué se están cansando. Todas las cosas de una manera directa o indirecta nos están diciendo que la humanidad está perdiendo la paciencia. La humanidad se está rindiendo. La gente se está rindiendo. Y yo le digo hoy que no se rinda. No se rinda. Yo sé que a veces esas noticias a nosotros nos duelen. Esa catástrofe que pasa en el mundo, ¿verdad? 200 muertos en una discoteca allá en una isla, 95 muertos en un terremoto en el Tíbet, y siguen pasando miles de cosas. Y entonces yo no sé si usted ha sentido eso, yo lo he sentido y se lo voy a confesar aquí. Yo a veces he estado orando de rodillas y le digo a Dios cuando escucho tantas malas noticias, tantas cosas terribles, y le he dicho a Dios, ¿por qué no vienes? Es lo que le he dicho a Cristo. ¿Por qué no vienes? Entonces la respuesta es, no vengo por ti, Mario. Porque si viniera no estuviesen preparado para el reino de los cielos. Pero yo soy paciente contigo, porque no quiero que te pierdas, sino que llegues al arrepentimiento. Pero yo le he dicho a Dios muchas veces, en esa misma oración le he dicho, quiero que vengas, así yo no esté preparado. Yo quiero que vengas, así yo no esté listo. Porque yo no quiero ver a tus hijos sufrir. Porque yo quiero que tú pongas tu reino en esta tierra, después de 1000 años. Yo quiero que esta sea la capital del universo. Yo quisiera que aquí ya nadie se acuerde de algún sufrimiento en su vida. Y yo le he dicho a Dios eso, ven, así yo no esté listo. Pero quiero que tu justicia y tu amor reinen. Es tremendo decirlo en un sermón. A mí en toda la campaña evangelística me gusta predicar por lo menos un tema de profecía. Y generalmente cuando hablo de profecía es el día donde más las personas se levantan a tomar una decisión por Cristo por medio del bautismo. Curiosamente en mi caso. Yo hace 3 semanas estaba en una conferencia en otra asociación y predicaba de unas noticias terribles. Terribles noticias de madres vendiendo a sus hijas, adolescentes, de madres vendiendo a sus niños pequeños que no pasan 10 años. Y yo me preguntaba, ¿quién puede hacer esas cosas tan terribles y horribles? ¿Quién puede hacer esas cosas? Pero muchas veces nosotros podemos ser también parte de las malas noticias. Porque este es un mundo malo, querido amigo. Pero dele gloria a Dios que Dios lo ha puesto en su rebaño, en esta iglesia, para cuidarlo, para fortalecerlo. Yo quisiera en los minutos que me quedan de presentarles a ustedes unos ejemplos, por si alguno de acá se está rindiendo, por si alguno de acá dice, Señor, yo necesito paciencia y te la vengo pidiendo desde hace tiempo y no la consigo. Necesito esa paciencia. Yo te voy a dar ahí unos ejemplos para que tu vida salga fortalecida hoy en el nombre de Jesús. Ese primer ejemplo que te pongo es el profeta Jeremías. Para mí es uno de mis profetas favoritos. Yo te voy a invitar que vayas conmigo rápidamente a Jeremías y te ubiques en el capítulo 37, 38 de ese libro de Jeremías. Jeremías capítulo 37, 38. Jeremías, mientras lo vas buscando, Jeremías fue un profeta joven, llamado por Dios desde el vientre de su madre. Desde antes que Dios lo formara, Dios ya había llamado a Jeremías como profeta. Jeremías capítulo 37, 38. Y resulta que Dios levanta a Jeremías en un momento de mayor crisis del pueblo de Israel. En el momento de más angustia, porque no eran tiempos de paz. Y Jeremías tenía que predicar con amor, pero la verdad tenía que predicarlo. Y tenía que decirle al pueblo que no era tiempo de paz y seguridad. Ese fue el mensaje de la tarea de Jeremías. Ese fue el mensaje de Jeremías.
Tenía que hacerlo. Ahora yo le pregunto, imagínense que yo llegue a su casa y le diga, bueno, yo no quiero decir algo, pero aquí no va a haber paz en esta casa. Yo le pregunto, ¿cómo usted, qué hiciera conmigo? Me agarra, me saca por esa puerta y dice, no vuelvas más. ¿Verdad que sí? Imagínense que ese era el trabajo que le tocaba a Jeremías. Jeremías tenía que ir al templo y decirle a la gente, queridos, nos van a conquistar. Arrepiéntanse a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Tremendo. Y en el capítulo 37, verso 7, para que vean con palabra de Dios lo que eso es, mire lo que dice el profeta, Jeremías 37, 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, que digas al rey de Judá que os envió a mí para que me consultarais. El ejército del faraón que había salido en vuestro socorro se ha vuelto a la tierra de Egipto. Verso 8. Por eso los caldeos vendrán de nuevo, atacarán esta ciudad, la tomarán y prenderán fuego. Y el verso 9 dice, así dice Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda los caldeos irán ya de aquí, porque no se irán. Le pregunto, ¿quién tendría la valentía de que si Dios hoy nos da un mensaje así como Jeremías lo haga? ¿Quién haría ese trabajo? ¿Está bien el detalle? Es fuerte, ¿verdad que sí? Pero Jeremías amaba al pueblo, cuidado. Jeremías amaba a todos. Jeremías lloraba inconsolablemente. Por eso le llamaban al profeta por amor. Y nosotros muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, ¿saben qué pasa? Podemos pedir ayuda de otras fuentes. Si usted se fija en la historia, en el verso 7, dice que Israel fue a buscar ayuda de los egipcios. Pero nuestra principal ayuda, ¿quién es? Es Dios. Y está viendo cómo el pueblo no quería arrepentirse, porque seguían buscando ayuda de otras fuentes. A veces nosotros perdemos la paciencia y en vez de buscar a Dios en oración o consultar a Dios nuestros planes, ¿qué hacemos? Queremos buscar una solución humana, inmediata, porque necesitamos respuestas inmediatas. Y ahora miren lo que dice el verso 17. El rey Sedequías le dice a Jeremías lo siguiente: envió el rey a Jeremías y lo sacó, porque estaba encarcelado. Y dice la escritura, y le preguntó el rey secretamente en su casa diciendo, ¿hay palabra de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Jeremías? Hay. Y agregó, en manos del rey de Babilonia serás entregado. ¿Está bien? Ahora mire, ¿qué pasa cuando eso sucede? Para resumir la historia, verso 4 del capítulo 38 de Jeremías. Le dijeron las manos derechas del rey, dijeron lo siguiente, y dijeron los jefes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablando de tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y el verso 6 dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron meter en la cisterna de Malquías, hijo de Amalek, que estaba en el patio de la cárcel, y bajaron a Jeremías con sogas a la cisterna, en la que no había agua, sino barro, y se hundió Jeremías en el barro. Ahora usted se pregunta, ¿Jeremías hizo la voluntad de Dios? Sí. ¿Jeremías hizo el trabajo encargado? Sí. ¿Y dónde está terminando Jeremías? En un hueco de lodo. Y el lodo le llegaba por el cuello. Ese hombre se estaba muriendo. Ahora imagínate la paciencia de Jeremías diciendo, Señor, he hecho tu voluntad, te he servido, me he entregado a tu obra por completo, y aún así estoy en medio de ese lodo a punto de morir. Por eso yo aquí coloqué una pregunta. ¿Cómo le explicarías tú a Jeremías
que te cuesta salir del pozo de la desesperación, del desánimo y del desmayo. Porque muchas veces nosotros nos ahogamos. Jeremías no se ahogó porque Dios lo rescató. Pero muchas veces nosotros queremos quedarnos metidos en ese pozo del desánimo que nos provoca el enemigo. Porque Dios no provoca desánimo en su pueblo. Y muchas veces puede ser que tú estés aquí pasando un desánimo, estés viviendo un desánimo. Yo que estoy parado aquí, o un rechazo. Yo te digo con mi propia experiencia que he pasado las dos cosas. Y he pasado fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Y usted sabe por qué sí? ¿Usted sabe? Porque Dios es el que me ha fortalecido. Para hacer las cosas que uno piensa que humanamente no va a hacer. Pero Dios te da una fuerza, un poder inexplicable para continuar. Por eso, dile, si tuviese a Jeremías, dile, ayúdame a salir del pozo como tú saliste. Y Dios va a darte la salida. Amén. ¿Y qué hablar? De este hombre llamado Daniel. Le pregunto, ¿Daniel fue un profeta fiel a Dios? Sí. Completísimo, ¿verdad? Vaya un momentito conmigo a Daniel, capítulo 6, para que veamos un pequeño ejemplo de lo que es la paciencia de los santos. Daniel 6, nosotros encontramos en el verso 6 una trama contra el profeta de Dios. El verso 6 dice, de Daniel 6, entonces los gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey. Le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Y el verso 7 dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulguen un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Daniel está pasando precisamente una prueba más. Porque Dios tiene que demostrarle a los ángeles del cielo, a los mundos no caídos y a este mundo que Dios tiene personas fieles en esta tierra. Que Dios tiene personas que van a soportar con paciencia las pruebas de la vida. Y Dios permitió que se hiciera esta trama de trampa contra Daniel. Porque fue una trampa lo que pasó allí. Querido, este servidor también ha caído en trampas. Yo no sé si usted ha caído en trampas. Y es decepcionante caer en trampas, ¿sí o no? Y Daniel, ¿qué hacía? Mira tanto era el carácter de Daniel, que por eso el enemigo lo ataca a usted. Verso 3 de Daniel 6. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Usted aquí tiene un espíritu superior, porque ese espíritu más del mundo es el Espíritu Santo que tiene usted. Y como usted tiene el Espíritu Santo, usted va a ser claro y objeto del enemigo. Pero usted tiene que ser como Daniel. Daniel no violó los mandamientos de Dios. Daniel perseveró y siguió orando a Dios como oraba 3 veces al día, ¿verdad que sí? Ahora le preguntamos a Daniel, ¿cómo le puedes explicar a Daniel que aunque tú no deshonras a nadie, aún puedes ser lanzado a un foso de leones? Aunque tú, hermano, no deshonras a nadie, puedes ser lanzado a un foso de leones. Y eso no quiere decir que Dios te ha abandonado, porque Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió airoso del foso. Yo quiero que tú entiendas lo que significa la paciencia de los santos. Vean otro ejemplo. Este lo vamos a hacer un poco más rápido por tiempo. De un joven llamado José. José fue traicionado ¿por quién?
Por sus hermanos. Porque a José, ¿qué había contra José? Celos y envidia. Aunque ciertamente José estaba siendo un poquito consentido por su papá, José necesitaba lo que le pasó. José lo necesitaba. Pero, ¿qué hizo José contra su hermano de él? ¿José le hizo algo malo? No le hizo nada malo. Y entonces, ¿cómo te explicas que José y sus hermanos los vendieran a los amalecitas como un esclavo? Y que perdiera, incluso ver a su madre morir, y no despedirse de su madre por una injusticia. Ahora nosotros le preguntamos a José, ¿cómo le explicamos a José que aún si él no maltrató a sus hermanos, fue vendido como un esclavo? ¿Saben? En el tiempo final, ¿qué le va a pasar al remanente de Dios? ¿Va a vivir una experiencia semejante a la de José? La va a vivir. Pero yo le digo, dele gloria a Dios si usted está pasando situaciones en algún punto de su espera de vida como estas. Porque quiere decir que Dios lo está preparando para los momentos que vienen sobre esta tierra. Porque usted es de Dios. Y lo que a Jesús se le da en la mano, Jesús no lo pierde. Y ahora le voy a poner un ejemplo extranjero de él. Un tal Urías Cepeo. Urías era el mejor soldado del rey David. Era el mejor. Era el más fiel. ¿Verdad que sí? Urías Cepeo. Y sabemos lo que hizo David con la esposa de Urías, ¿verdad que sí? Qué terrible cuando llega la infidelidad. Destruye todo. Destruye familia, destruye hogares, destruye todo. Y a pesar de que David intentó hacer algo para ocultar el embarazo de aquella infidelidad, David, ¿qué fue lo que hizo? Hacer un decreto de muerte contra su mejor soldado. Yo le pregunto, ¿cómo usted ha visto esa historia? Cuando David hace un decreto de muerte para Urías, ¿cómo lo ve? Porque a David siempre lo vemos como un ejemplo, ¿verdad que sí? Pero David tenía muchos errores y este es uno de ellos. Ahora, ¿cómo le explicamos a Urías? Si lo tuviésemos enfrente, que a pesar de ser fiel, aún el rey firmó su sentencia de muerte. Tremendo, ¿verdad? Yo quiero que usted entienda lo que significa la verdadera fe, la verdadera paciencia, y por qué Dios ha dejado estos escenarios en la Biblia para el tiempo final. Pasa la siguiente. Y así podemos hablar de Esteban, un joven diácono de la iglesia, un joven que según la Biblia dice que él estaba lleno de la gracia, él estaba lleno del Espíritu Santo a plenitud. Un muchacho que sabía predicar la palabra, un muchacho que predicó un sermón en Hechos capítulo 7, que no se bautizó nadie, pero que en ese sermón predicó de una manera indescriptible. Uno de los mejores sermones más poderosos de toda la Biblia es Hechos 7. Y no hubo un bautismo. Pero él, en ese sermón, se mostró el verdadero carácter de la paciencia de los santos en Esteban. Si no me creen, yo les voy a invitarte rápidamente, me acompaña el libro de Hechos. Vaya conmigo al libro de Hechos, al capítulo 7, y se ubique allí conmigo en los versículos 54 al 56 de Hechos 7. Hechos 7, versos 54 al 56. Dice la palabra de Dios así: oyendo estas cosas, hablando de los enemigos de Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Verso 59, verso 57.
Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. Qué paciencia la de Esteban. Por eso yo mismo le puse Esteban, porque admiro la historia de este hombre, un joven que tiene muchas lecciones que darnos a nosotros. Porque Esteban representaba a la iglesia del tiempo del fin, un mártir. De hecho, el primer mártir de la era cristiana, el primero. Aquel hombre que no violó los mandamientos de Dios, que no violó las tradiciones de los fariseos, y aún así lo apedrearon. Y la única causa de apedrear era por infidelidad o por violar el sábado. Y él no hizo ni uno ni lo otro y fue apedreado. Querido, yo no sé si estás cansado de recibir piedras de la vida, de tantos problemas que te llegan. Y tú dices: Señor, ¿hasta cuándo van a dejar de verme las piedras? Pero si tú eres un santo como Esteban, cuando tú ores y hables a Dios, tú vas a ver que los cielos se van a abrir. Y tú vas a ver la gloria de Jesús diciendo que yo estoy contigo aún en la peor situación de tu vida. Pasa el otro. El otro también es un joven que supo ser paciente y santo, llamado Abel. Curiosamente, un joven mártir en el Antiguo Testamento, curiosamente un joven mártir en el Nuevo Testamento. Curiosamente. Abel, al igual que tú, es una persona que amaba a Dios. Es una persona que no se aprovechó de las ventajas que tenía y le entregó a Dios lo mejor que tenía, el cordero perfecto para el sacrificio. Porque él sabía que ese cordero simbolizaba al Salvador que un día iba a salvar la vida de sus padres y la de su familia. Y le dio lo mejor a Dios. Yo sé que tú estás aquí dándole lo mejor a Cristo, amén. Le está dando su tiempo, le está dando su vida a Cristo. Pero Caín llegó y Caín le dijo allí en Génesis 4:8: vamos a salir, hermano. Y Abel, ingenuo como nosotros, porque nosotros somos muy ingenuos como iglesia. Como hijos de Dios somos ingenuos para hacer lo malo. Y gloria a Dios por eso. Pero hay alguien que está maquinando cosas malas. Y al igual que Caín, arremetió contra Abel. Y mató a Abel. Lo mató. Cuando tú ves a Abel, le preguntas: ¿Abel hizo nada para Caín? Y aún así fue asesinado. ¿Tú sabes qué? Cuando tú ves el ejemplo de esos hombres que te di en la Biblia, jóvenes, la mayoría, me lleva a entender que ellos también son héroes de la fe. Porque un santo es un héroe de la fe para Cristo Jesús. Y ellos, a pesar de que a algunos Dios los libró, a otros Dios no los libró, y ellos tuvieron que ver las promesas de lejos, saludarlos de lejos. Pero hay una parte de Hebreos 11 que dice que ellos no eran dignos de este mundo. Este mundo no era digno de recibirlos. Este mundo malo no era digno de ellos.
Yo quiero decirte algo. Este mundo pecador no es digno de ver la luz de Cristo en su iglesia. Pero Dios nos ha puesto con una luz para alcanzar siquiera a alguien más a la salvación. Para que tú seas un héroe de la fe. Para que tú seas un santo. Alguien fortalecido en las manos del Señor. Y quiero dejar lo mejor para el final. A Cristo. Cristo no cometió ningún pecado. Cristo no violó ni la primera tabla ni la segunda tabla. Cristo no violó las leyes romanas. Y aún así fue crucificado en medio de dos ladrones. Porque Cristo nos ama a todos nosotros. Y Cristo iba a perseverar hasta el fin para garantizarnos nuestro pase a la vida eterna y a la nueva Jerusalén. Dios lo iba a hacer. Fue tanta la paciencia de Jesús que Él se humilló a sí mismo y no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de todo eso para darnos vida eterna a nosotros. Es increíble que puedas tener todo el poder del mundo y te dejes matar así. Puedas tener todo el poder del universo y tengas que sacrificarte así y callar como un cordero al matadero y enmudecer delante de sus trasquiladores y no proferir maldición mientras a él lo maldecían. Porque Jesús nos enseñó el ejemplo perfecto de la paciencia, de la perseverancia, de que cuando Dios nos llama a hacer algo para Él, tú tienes que hacerlo, porque Dios ha puesto su mirada en ti. Y es demasiado que ponga su mirada en un pecador como yo. Jesús sudó sangre por nosotros. Y en el Getsemaní fue el momento de la prueba de la mayor paciencia de Jesús. Porque allí, si Jesús hubiese ido, aquí no hubiese iglesia, aquí no hubiese esperanza para nadie. Pero si Jesús continuó, es porque se dedicó hasta lo máximo a decirle a usted, o a Ana María Esther, tú vales mi paciencia y toda mi vida y mi sangre. Tú lo vales todo. Yo sé que este mundo te ofrece un sufrimiento. Las señales te lo dicen. Los niños sufren. Ahorita los niños tienen un nivel de mayor entendimiento, madurez que nosotros no teníamos cuando crecimos. Y ya un niño sabe las cosas buenas y malas que pueden pasar hasta dentro de su casa y fuera en el mundo. Pero puede ser que cualquier sufrimiento que estés pasando, el externo, el interno, la prueba que estés atravesando, tu fe en Jesús es la única que puede calmar esas tormentas en tu vida. Querido, yo quiero decirte algo muy sincero. Y por eso hoy, después de 9 años, que justamente el miércoles 16 cumplí 9 años de bautizado, cuando me aprendí un día ese verso de memoria de entregar a esta iglesia, que está la paciencia de los santos, había algo que Dios me estaba diciendo, no te lo voy a revelar, con el tiempo tú lo vas a entender. ¿Sabes qué he entendido? Sobre todo en los últimos 5 años de mi vida, que me ha llovido sobre mojado, no me deja de llover sobre mojado. No me deja de llover sobre mojado. Es una frase que escuché de un gran pastor. Y la entiendo. Como hijos de Dios, nuestras espaldas siempre van a tener heridas. Como Cristo fue a la cruz por sus heridas y murió por sus heridas. Como hijos de Dios, muchos vamos a tener heridas en nuestras espaldas.
Pero la Biblia dice que el amor es sufrido, que el amor todo lo puede y todo lo soporta. Por eso Jesús lo dijo ahí, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y si Dios nos está dando este mensaje a nosotros, a mí, a nosotros, es lo que tenemos que hacer. Necesitamos eso. Si tú eres algún madre, un padre, un representante, no solamente de la fe adventista, de la fe en Dios, de niños, de jóvenes que está trayendo a la iglesia, Dios te dice persevera hasta el fin. No te rindas. Si por aquí hoy en nuestra mente sigue la idea, me quiero rendir, ven todo lo que sufrieron esos héroes de la fe, esos santos, y tú y yo somos iguales a ellos. Y lo más importante, el Dios que los salvó y les dio toda la fortaleza, es el mismo Dios que tenemos tú y yo hoy. Es el mismo. Querida iglesia de Guarenas, Dios nos ayuda a todos nosotros. Yo quiero decirle que esta tarde ya, ¿quién de aquí quiere tener la paciencia de los santos en su vida? Yo le quisiera decir a Dios aquí, yo quiero tener esa paciencia. Y si Dios te llama acá en la iglesia, a liderar la iglesia, a servir en la iglesia, dentro de las cuatro maneras de vivir, y fuera de ellas, tú nunca dejes de tener la paciencia de los santos. Dios va a hacer algo hoy, a los pocos que estamos acá ahora. Dios nos va a dar esa paciencia, porque Dios es fiel. Yo te voy a pedir que si tú quieres esa paciencia, como hacemos en los llamados, te pongas de pie. Te pongas de pie. Yo quiero que tú veas a la persona que tienes a tu lado. No sé si la conoces, si es tu familia. No sé. Tú no sabes qué está pasando ese hermano tuyo a tu lado, o ese amigo, no lo sabes a lo mejor. En este momento es bueno que tú le digas, sé un santo, porque la paciencia te la va a dar Dios. Para no rendir. Por eso yo quiero cerrar con esa imagen, aunque no nos ayuda de iluminación. Esa imagen, que no sé si la puedan ver bien, es un dibujo que es de la iglesia cristiana. Se llama el Jesús del Camino. Allí se muestra a Cristo resucitado, pero detrás de él se muestra un camino angosto, un camino pequeñito, ¿verdad, hermano? Un camino pequeñito. En la imagen se ven algunos cayéndose a un fondo, pero los que siguen en fila el camino, tomados de la mano los unos a los otros, y siguieron el consejo de Jesús. Entra por la puerta angosta y por el camino estrecho, pero ese es el camino y la puerta que te conducirá a la vida eterna con Cristo Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. En Guarena Central, los que vamos a guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Aunque Dios puede revertir cualquier situación negativa que estemos pasando, si Dios nos permite revertirla, acuérdate que al final del tiempo a los fieles Dios los va a levantar y los va a resucitar de los muertos. Y a los que queden vivos los va a transformar. Y nos sentaremos en aquella cena de la boda del Cordero a disfrutar los frutos de la paciencia en el reino eterno con Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Ahí donde están. Oremos. Señor,
Gracias por llamarnos a tu pueblo. Gracias porque usted sabe lo que podemos estar pasando hoy en nuestras vidas. Pero gracias porque a pesar del sufrimiento, a pesar de las injusticias, de las pruebas, hay algo que nos ha demostrado tu palabra. Tú lo estás viendo todo y tienes el control de todo. Queremos ponerte nuestra situación en tus manos. Queremos ponerte nuestra fe. Queremos poner si hay desánimo, si hay rechazo, si hay algo que nos está alejando de ti. Lo entregamos en tus manos en este momento. Te pedimos que nos des esa fortaleza, que nos des la firmeza que solamente en ti puede haber para perseverar hasta el fin contigo, en tu iglesia y en tu verdad. Ayúdanos a todos, sin importar la edad, Padre. Ayuda a esta iglesia de Guardia Central a ser santos, pacientes. Porque si vienen cosas difíciles, quiere decir que el galardón está más cerca que nunca. La vida eterna a tu lado. Ayúdanos a todos, Señor. Perdona nuestros pecados. Y a recordar que siempre nos amarás. Bendice a todos los presentes, a los que están en el campamento, a los que están viendo en redes sociales. Y gracias por darnos tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto, quisiera que cantáramos un himno al Señor así de pie. El himno es el 424. ¿Cómo podéis estar triste? Siempre que estoy tentado, por qué razón estoy más cerca del camino.
Amén. Es un hermoso canto para cualquier momento de nuestra vida. Esta iglesia es una iglesia que tiene que hacer lo que dijo ese himno. Feliz cantando siempre voy. Porque si Cristo cuida de las almas, ¿cuánto más de nosotros nos va a cuidar? Ese es el amor del Señor. Aunque hoy somos pocos acá, sus ángeles están presentes. Yo quisiera que al culminar este sermón, este mensaje, hiciéramos algo como iglesia, como amigos y hermanos, que todos podamos aquí atestiguar ante Dios que hoy no será un sermón más, que hoy será una fortaleza en nuestra vida, una ancla a la palabra de Dios. Y yo le voy a pedir algo antes de hacer la última oración. Aunque no está el primer anciano, el pastor, yo le voy a pedir que si usted quiere tener esa paciencia de los santos para su pueblo, para esta iglesia, para sus familiares, para sus amigos, para quien sea, para cualquier situación, incluso para sus enemigos, si los tiene, que juntos nos pongamos aquí adelante como familia de Cristo para juntos orar aquí a Dios como un testimonio de que necesitamos esa paciencia, que necesitamos ese amor que supera toda dificultad y que necesitamos glorificar a Dios en los tiempos que estamos viviendo, que es el tiempo del fin. Y de esa manera que hay iglesia, incluso también que testificamos allí en las redes sociales de que esta iglesia está dispuesta, que cada uno de nosotros estamos dispuestos a ser los protagonistas, escúchalo bien, a ser los protagonistas de Apocalipsis 14:12. Que no sea otra generación, que seamos todos nosotros los protagonistas de Apocalipsis 14:12. Y vamos a ser bienaventurados todos nosotros. Tenemos tres ancianos hoy aquí en la iglesia, ¿verdad? Acá el hermano Pedro, que se pone allá en la esquina. A David, que está allá sonido en esta esquina, ¿verdad? Y aquí, bueno, me quedo en medio de predicar, para estar predicando, para orar por la iglesia. Para orar por la iglesia. O sea, ¿alguno de ustedes quiere tener la oración final? Vamos a orar. Vamos a orar. Vámonos a las manos de él. Abracemos a nuestro hermano en adelante. Oremos. Señor Dios, tu pueblo está aquí delante de tus ojos, sin mérito alguno, niños, jóvenes, adultos, nuevos en la fe o no. Nosotros queremos pedirte algo hoy. Danos esa paciencia de los santos y haznos santos para tu honra y tu gloria. Sabemos que este mundo no la pone fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que al salir de acá podamos decirle a alguien más esta verdad. Y sobre todo, si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, si estos son los últimos momentos de este mundo, que solamente usted lo sabe, este grupo que está acá presente le quiere pedir algo. Ayúdanos a ser los protagonistas de Apocalipsis 14:12. Ayúdanos a ser ellos, los que tengan la fe de Jesús, los que guarden los mandamientos y los que te vean venir en gloria y majestad y adorarte y alabarte por la eternidad. Y que los hermanos que están en el campamento también sean parte de esto. Y nuestros amigos y familias que no han decidido también sean parte. Y que sea pronto su decisión por Cristo. Fortalece esta tu iglesia. Líbranos del mal y gracias por darnos siempre una esperanza viva.
Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. ¿Qué es eso? Yo me di cuenta, ya va, mi amor. Quiero-